Listo, ya estamos. Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Latinos Católicos por la Vida. Ya estamos en nuestro segundo segmento, ahora con el abogado Matías Caro, que se conecta aquí conmigo desde Virginia. Estamos los dos aquí a la espera de qué va a seguir pasando estos días en la noche. Vamos a tratar de hacer un análisis lo más profundo que se puede en media hora o menos 25 minutos, porque esto podríamos hablarlo por horas. Tiene una profundidad enorme desde hace más de alrededor de 400 años, ¿no? Pero para nosotros como latinos, sobre todo los que venimos llegando, ¿no? Como migrantes, esto es un tema que igual y nos cuesta un poquito digerir por completo, al no tener varias generaciones en Estados Unidos. Tal vez lo hemos vivido nosotros en carne propia, el tema, por así decirlo, de discriminación, pero cuando estamos hablando de este tema de tensión racial, sobre todo entre los afroamericanos y personas de raza blanca en Estados Unidos, es un tema demasiado complejo. Entonces eso se lo voy a dejar a Matías. Yo nada más les voy a dar los hechos tal cual de lo que sucedió el 25 de mayo, que es lo que ha causado lo que estamos viendo ahora, alrededor de 40 ciudades que tienen pues manifestaciones durante el día. Parece que la mayoría son pacíficas y ya al bajar el sol en la noche se vuelven pues más violentas. Entonces, el día 25 de mayo, el señor Floyd en Minneapolis, en el estado de Minnesota, va a una tienda a comprar cigarros y paga con un billete de $20 que parece ser que era un billete falso. El señor que recibe este billete llama por teléfono a la policía y reporta este acto de haber pagado con un billete falso. Muy importante entender que eran $20. Llega la policía, detienen al señor Floyd, intentan subirlo a la patrulla, pero él se resiste porque dice que él tiene claustrofobia y no se quiere subir a la patrulla. Mandan llamar a otra carro de policía, llegan 2 policías más, entonces para entonces tenemos 4 policías y uno de ellos decide que es hora de ponerlo en el piso. Lo tienen ya en el piso, el señor ya está esposado, o sea, él ya tiene las manos amarradas por detrás, se encuentra en el piso, hay 4 policías alrededor de él y pues luego sucede lo que todos hemos visto. Todo esto no está en la cámara, ya después lo que sigue sí, hay gente grabando en el que se ve cómo el señor Floyd está en el piso detrás del coche y hay un policía literalmente hincado en su cuello, ¿no? Esto sucede por alrededor de casi 9 minutos, son más de 8 minutos que este policía está hincado literalmente en el cuello del señor Floyd. Por 6 minutos el señor Floyd dice que no puede respirar, que no puede respirar. Gente alrededor, los policías están conscientes de que hay gente alrededor grabando y viendo lo que está sucediendo. Le piden al policía que por favor se levante, que no puede respirar. Después del minuto 6, pierde conciencia el señor Floyd y aún así no se levanta, se queda encima de él y hasta que llega la ambulancia para llevárselo, entonces es cuando se levanta el policía. Muy importante también entender que son 4 policías, el que está hincado encima de él y 3 más que no lo detienen. Termina muriendo el señor Floyd y es esto lo que ha causado el que tengamos el día de hoy un estado pues de emergencia y de caos en la mayoría de las ciudades en todo el territorio de Estados Unidos. Pero esto tiene pues unas raíces muy, muy, muy profundas, que es lo que quisiera platicar contigo, Matías. Hola Pilar, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que has hecho un resumen muy bueno de la situación actual que pasó con George Floyd. Yo agrego que mis suegros viven en Saint Paul, que es la ciudad ahí, es el Twin City con Minneapolis. Y ellos por los últimos varias noches han estado a menos de 1 milla de las protestas. Entonces ha sido algo que actualmente he estado escuchando bastante
bastante de. Pero como dices, la situación con los African Americans, como decimos aquí en los Estados Unidos, es parte de una historia muy trágica de la fundación de los Estados Unidos. Desafortunadamente, desde que se fundó nuestro país, la esclavitud era una parte de la formación de los Estados Unidos. Inicialmente, los estados del sur, en los Estados Unidos, todos tenían esclavos que primariamente eran de África. Y como sabemos, la guerra civil que se peleó en el siglo XIX aquí en los Estados Unidos fue primariamente sobre este tema de la esclavitud. Y aunque el presidente Lincoln y el norte ganaron la guerra y con los varios enmiendas a la Constitución se eliminó la esclavitud, la situación para los African Americans siguió y sigue como una situación difícil. En los años que terminó la guerra civil, por todo el sur de los Estados Unidos teníamos unas leyes que se llamaban Jim Crow Laws, que efectivamente trataban a todos los negros, todos los African Americans, como menos que un ciudadano. No tenían los mismos derechos que cualquier otro. Y fue la forma de discriminación que hemos visto venir hasta estos días. Claro que no es en la misma forma de la esclavitud y tampoco es en la misma forma de como vimos en el siglo XIX, pero todavía hoy en día para muchos negros, muchos African Americans, sigue viendo esa tensión, ese sentido de que no los están tratando iguales que otros ciudadanos. Algo que yo creo que nosotros como latinos podemos entender como los inmigrantes más recientes al Estados Unidos. Y también tomando en cuenta estos casos de brutalidad policíaca que terminan en la muerte del sujeto que es, por así decirlo, al que ven como el criminal, es que después de que esto sucede, de que hay esta muerte, ni siquiera los policías que fueron responsables de esto, hay una consecuencia en tema de, a veces ni siquiera presentar cargos penales en su contra. Y segundo, aunque se presenten casos penales en su contra, ni siquiera son declarados culpables. Entonces, esto hace que la situación pues empeore, ¿no? O sea, en este caso es clarísimo. Actualmente solamente se han presentado cargos en contra del policía que fue directamente el que causa la muerte del señor Floyd, que es quien se hinca sobre su cuello. Pero los otros tres, que también claramente son responsables en varios niveles, porque en ningún momento intentan detenerlo, lo intentan quitar nada, sabiendo que esta persona está gritando que no puede respirar. No les han presentado cargos aún hoy, ya una semana después de que ha sucedido esto, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente vuelve a incendiar los ánimos de la gente, ¿no? Entonces, es eso, el que se causa la muerte de alguien por un crimen, aparte ni siquiera violento, y en su mayoría han sido no graves. Casi todos estos, y en su mayoría jóvenes, menores de 50, que han muerto a manos de policías, eran por crímenes ni siquiera violentos o graves. Entonces, ni siquiera hay una justificación por parte de tendría que haber este tipo de fuerza por ser alguien, un criminal que realmente estaba a punto de matar a alguien. O sea, claro, no tenía ni un cuchillo, no ni estaba una armado. pistola, no había nadie que lo estaba mirando que decía que este hombre estaba actuando violentamente. Sería lo equivalente que si tú y yo estuviéramos manejando en el auto, estamos yendo unas 10 millas por hora sobre el límite, nos para la policía, nos agarra, nos saca del auto y nos tira en el suelo. Es lo equivalente de eso. No era en su momento
George Floyd no era en su momento un criminal violento. Eso sí es en claro. Y tanto la policía como nosotros tenemos una responsabilidad moral de solo usar la fuerza necesaria para protegernos. Entonces sí es suficiente protegernos con parar a una persona con un empuje o con agarrarlos o tirarlos al suelo. Ya, basta. No tenemos un derecho solo porque alguien nos amenaza de usar la fuerza más dura. Y hay que tener una conciencia, como usted está diciendo, una conciencia humana. No solo fue el policía que tenía detenido a George Floyd, sino los otros 3 policías que se estaban riendo en ese momento. Alguien tenía que tener un toque humano en esa situación y decir, oye, ayudamos a este señor. Al momento que ya habían llamado a la ambulancia y habían llamado para ayuda, la realidad es que ya era muy tarde. Y es algo que se ve en el video y es algo como comparto contigo, que esos otros 3 policías dentro de la investigación esperamos que también los traen a la justicia por eso. Y ahora, hablando sobre la reacción de las protestas que hemos visto, que han ido subiendo de tono cada noche desde el fin de semana, em, también en Estados Unidos hay una historia de este tipo de protestas. Claro que de las más conocidas en su tiempo fue con Martin Luther King, que fue un gran líder justo de este tema de los derechos civiles para los afroamericanos en su época. Y ahora estamos viendo este tipo de protesta, pero que no se había visto generalizado en prácticamente todo el país desde justamente que asesinan a Martin Luther King en los 60. Entonces, esto realmente también nos dice que la población ya llegó aún hasta aquí y que no solo se queda en Minnesota, en ese estado, porque hemos visto este tipo de muertes y, bueno, de Hemos homicidios, visto, sí, hemos pero visto se quedaban protestas así, locales sí. y ahorita ya El, está a nivel nacional. Uno más famoso que fue en el 1990 en Los Ángeles. Hubo unas protestas bien violentas en aquellos tiempos. Hemos visto en varias ciudades con incidentes similares, ¿no? Han habido bastantes incidentes entre la policía y los afroamericanos, a donde se ha usado mucha fuerza por parte de la policía y que se ha percibido y que se ha entendido como algo que está motivado por un cierto racismo, un cierto falta de entendimiento. Entonces, como dices, este es distinto, ¿no? Las protestas empezaron en Minnesota y dentro de unos días han expandido a muchas ciudades. Nosotros aquí en Washington, D.C., estamos viendo unas protestas francamente bien fuertes. Las protestas vienen con ellas cierta violencia, que todavía no entendemos de dónde viene la violencia. Hay mucho de lo que están haciendo la protesta, si uno ve las fotos, si uno escucha la gente hablar, es gente ordinaria, no son criminales, es gente que no está tratando de causar problemas. Hay que acordarse que igual en nuestros países, cuando hay protestas, los bandidos toman ventaja de la situación, ¿no? Entonces, entre gente tomando ventaja de la situación y francamente, un país a donde nos encontramos los últimos 2 meses encerrados y con un nivel de desempleo al momento muy alto, es una situación bien delicada y bien difícil. Y no nos debería sorprender que tantas protestas han aparecido, ¿no? Sí, y de hecho también este ha sido una vez en la que también varias voces de líderes que se considerarían conservadores han condenado el acto y han dicho, es que hasta aquí, o sea, no podemos seguir ignorando qué es lo que ha sucedido, no podemos seguir ignorando
este tema. Viendo hacia las soluciones, que quisiéramos que esto cambiara de manera rápida, ¿no? Pero que realmente ha tomado alrededor de 400 años, que le quede claro a la gente, hasta los años 60, los afroamericanos no logran completa igualdad ante la ley frente a la gente de raza blanca. Esto es algo que le tocó vivir en su momento a mi abuelo, que vino a estudiar a Wisconsin. Él me contaba que se iba en el camión a la universidad que estaba estudiando y decía el letrero, subiéndose al camión, un letrero que decía colored, como de color, atrás. Y mi abuelo, al ser mexicano y ser moreno, dijo, pues yo voy atrás. Y entonces él se iba y se sentaba atrás. Entonces esto es algo que no está tan lejano como la gente podría pensar. Esto no tiene ni 3 generaciones. Entonces el empezar a sanar tanta desigualdad que viene de ahí, tanta injusticia, y luego le aumentamos el tema de la policía, que otra vez no se puede generalizar que son todos, pero hay un problema endémico de demasiada violencia en contra de los afroamericanos y en momentos en los que, como estábamos diciendo claramente, ni siquiera es por un crimen violento y grave, ¿no? Tiene que haber un balance de acción y reacción por parte de la policía que se ha estado perdiendo y que tristemente también estamos viendo en este momento en las protestas, ¿no? De acción y reacción policíaca, porque de acuerdo que en el momento en que se empiecen a llegar a romper vidrios, a robar en tiendas, tiene que haber acción policíaca porque eso es completamente ilegal y está pegando a negocios que ya, como estamos diciendo, después de 3 meses de estar cerrados, ahora aparte les quemaron el negocio, ¿no? Es completamente injusto para toda esta gente, ¿no? Pero por el otro lado también hemos visto cómo había manifestaciones pacíficas y de todos modos la policía arremete en contra de esta manifestación pacífica, incluso prensa en ese momento, prensa internacional presente y pues se ve esto en vivo, ¿no? Entonces, este camino de sanación, yo todavía no acabo de desenmarañar en mi mente cuál sería. No, Matías, has podido encontrar aún por aquí. Este es el camino, gente. bueno, lo primero, no hay una solución fácil. No hay una ley que podemos pasar, no hay un gran cambio que nos podemos juntar y decir, si hacemos esto, la situación se va a mejorar 100%, ¿no? Pero sí lo que tiene que haber, aparte de nuestros líderes políticos, es una disposición de escuchar, de entender que la gente no está contenta, de entender que hay problemas y realmente traer eso al proceso político, traerlo al Congreso, traerlo a los estados locales. Y yo creo que en los estados a donde hemos visto los gobernadores realmente acercándose a las protestas, protegiendo a la gente y la propiedad, pero por otro lado, dando espacio para escuchar qué está pasando. Justo en Minnesota hemos visto un desescalación de las protestas. Hemos visto bajando la violencia. Desafortunadamente, parte de lo que está pasando aquí en Washington, D.C. es que justamente yo creo que no se están escuchando a la gente que está protestando. Entonces, como un niño que está frustrado, ¿qué hace? Grita más fuerte, ¿no? Se junta más amigos con ellos. Entonces, hasta que los políticos se dan cuenta que este no es el momento para ellos lucirse, pero realmente este es el momento de escuchar, de imitar, como estás diciendo, los líderes como Martin Luther King Jr., no vamos a encontrar una manera de movernos para adelante. Y eso es lo que tenemos adelante nosotros al momento es eso. Tenemos que ya reconocer que hay un problema, reconocer que hay gente que tenemos que escuchar, reconocer que con todos tenemos que ser hombres y mujeres de la paz,
Y eso va a empezar con un entendimiento, una empatía y escuchar, ¿no? Y yo creo que desde ahí vamos a ver las cosas calmarse un poco. Sí, y el tema legal también hacia, hacia la regulación de la policía, en que sí tiene que haber una consecuencia en el momento en que hay un muerto. Hay momentos en el que sí va a estar justificada, ¿no? El que un policía tenga que disparar, porque al final, pues se enfrentan al crimen, ¿no? Ellos son los que están en primera fila en contra del crimen, que eso completamente es entendible y no estamos en contra de. Pero en todo momento, si hay una muerte, tiene que haber una investigación real y consecuencias reales, por lo que hemos dicho que eh, es increíble que después de tantos casos de muerte en todos estos casos, hombres afroamericanos jóvenes que no estaban llevando a cabo un crimen grave, los policías que terminan acabando con esta vida es algo irreparable. O sea, está muerto, ya no podemos hacer nada más. Su familia y amigos tendrán que lidiar con este dolor para toda su vida y que luego no haya una consecuencia hacia el causante de esto es de verdad grave. Entonces también yo llamaría a que la gente que está tan enojada, que es justificable ese enojo y es normal este enojo, veamos más hacia este tipo de soluciones que empiezan a nivel pues muy local, ¿no? En mi condado, cómo yo me puedo hacer parte del grupo que está decidiendo tal tema, ¿no? O sea, que esto también nos llame a la acción y a una acción positiva, que también en Estados Unidos se puede hacer al ser un país en el que todo mundo también sí cuenta y también pues en la hora de ir a elegir a nuestros gobernantes. Y eso es algo que al nivel local, en estas situaciones, tanto con los afroamericanos como todas las poblaciones inmigrantes, cuando la policía se acerca a la gente y muchas veces hacen grupos o designan a ciertos policías acercarse a las comunidades afroamericanas, latinas, dar una voz a las preocupaciones. Ahí, sobre el tiempo, hemos visto bastante progreso, no solo en entendimientos entre la policía y la población, pero también realmente un baje en crimen, un baje en problemas, porque la gente se siente responsable por su comunidad. ¿No? Al final del día, la policía es parte de nuestra comunidad y deberían servir nosotros y al lado de nosotros para asegurar que la paz se mantiene y se mantenga y que todos podemos vivir la vida con nuestras familias, nuestras comunidades como queremos. Pues muchas gracias, Matías, por haber aceptado la invitación. Era un tema pues muy complejo que seguimos pues en medio de, justo ahorita todavía se oían sirenas aquí alrededor de mi casa. Y pues para los latinos que nos escuchan también es algo que sí hay que platicar en la casa, que hay que platicar en la familia, que es un tema que también no se puede esconder, que tal vez no sabríamos cómo. Entonces por eso quería entrevistarte para dar también este tipo de información a nuestros hispanohablantes que también están en la mitad de todo acá en Estados Unidos. Apenas estábamos medio acabando, empezando a literal asomar la nariz después del COVID-19 y ahora todos nos regresamos a la casa porque ahora pues están estas protestas afuera. Pero bueno, Matías, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Este fue su programa Latinos Católicos por la Vida. Nos volvemos a conectar el próximo martes, igualmente a las 9 de la noche. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.